Reflexionamos, mis hermanos, en la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. En esta lectura del día de hoy tenemos muchas cosas que podríamos reflexionar, muchas cosas que Dios nos puede decir a través de su palabra. Vamos a ver cuáles de ellas podemos sacar un mensaje para nosotros. En el contexto que nos pone es Jesús primero poniéndonos alerta, nos pone en alerta para que tengamos la conciencia de que hay un momento en el cual a nosotros nos van a pedir cuenta. Nosotros normalmente en la vida andamos como si no tuviéramos que darle cuenta a nadie, como si el mundo acabara y ya está, como si llega el momento en el que me toca morir y ya está, pero no, hay un juicio al momento de nosotros morir, hay un juicio particular. Hay otro juicio que será el juicio universal, pero hay un juicio particular, inmediatamente uno muere y ahí se decide el destino del que muere. En la teología católica, nuestra creencia, tenemos por certeza que son tres lugares: o el infierno, o el cielo, o el purgatorio. Esos son los tres lugares. Lugares, por decir, para que no entendamos, pero no son lugares, son estados. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. O sea, está diciendo, si nosotros sabemos a qué hora me va a llegar la muerte, a qué hora viene el Señor, uno estaría preparado. Él está haciendo esa parábola para decir cómo una persona que sabe que viene el ladrón se prepara para que el ladrón no le robe. Pues en este mismo caso, para las cosas de Dios hay que irnos preparando. Estad preparado porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre te puede venir en la muerte. O sea, hay gente que está esperando que sea ese día glorioso en el que Jesús viene en una nube y se nos presenta. Y no, es nuestra muerte también. Ahí el Señor se nos presenta y viene a nosotros a nuestro encuentro. Pero le pregunto: Señor, ¿has dicho una palabra por nosotros? Porque Pedro pensaba que se la estaba diciendo era por los demás, no por ellos. Y el Señor sigue y le da otra parábola más y le habla y le dice: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre? Está diciéndole a ellos, los apóstoles, que ellos tienen que ser esos fieles servidores que están puestos al frente de los demás, y que ellos que están puestos al frente, dígase los líderes de la iglesia, sacerdotes, obispos, coordinadores de comunidades, de movimientos, están puestos al frente
de la comunidad. Y entonces a ellos Él le hace esta parábola para que les reparta sus raciones ahora, a sus horas. Y entonces dichoso aquel servidor que el Señor cuando llegue lo encuentre portándose así, haciendo lo que tenía que hacer, sirviendo a sus hermanos, dándose a sus hermanos, compartiendo el don del conocimiento que les regaló, el don de la caridad que les regaló, todos esos beneficios recibidos del Señor que uno lo tiene que poner también a la disposición de los demás. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes, porque se portó bien, hizo lo que tenía que hacer. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, o sea, yo estoy viendo que nunca llega el fin del mundo, que todo se extiende, me siento cómodo en mi puesto de autoridad, de gobierno, tengo mucha gente por debajo, y yo en vez de hacer lo que debo, servir a mis hermanos, lo que hago es que me sirvan a mí. Y no solamente eso, sino que comienzo a maltratar a mis hermanos. Empiezo a descuidar todo lo espiritual, solamente preocupándome de las cosas del mundo. Me descuido totalmente de todo lo que tiene que ver con Dios, con su voluntad, con sus mandamientos, y doy la espalda a todo eso sin dejar el cargo. Curiosamente, sin dejar el cargo de autoridad en el que estoy, en vez de cuidar y proteger al rebaño, de darle sus raciones a su momento, de ese alimento espiritual, de esa edificación con mi persona, con mi ejemplo, pues tardo. Y llega el momento en el que menos lo espera, el Señor se le presenta, se le aparece. Condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y está dispuesto a ponerlo por obra, oigan esto, recibirá muchos azotes. O sea, el que sabe lo que su amo quiere y no lo pone por obra, va a recibir muchos azotes. Pero, escuchen esto, que es lo curioso. El que no lo sabe, el que no sabe lo que tiene que hacer, pero hace algo digno de castigo, es decir, yo no sabía lo que tenía que hacer, pero me porto mal, también recibirá muchos azotes. Porque hay muchos que dicen, no, yo no sabía, yo no tenía conocimiento, yo lo hice por ignorancia. Pero es que hay cosas que se caen de la mata de que son malas, que tú no puedes agarrar y decir que tú no sabías que eso estaba mal. Golpear a tu esposa, eso tú no tienes que verlo eso escrito en la Biblia para saber que está mal. Ser infiel a tu esposo, eso no tiene que decírtelo la Biblia para tú saber que está mal. Tú calumniar a una persona y que su fama se tire por el suelo, no es necesario que te lo diga la Biblia para que lo sepas. No puedes decir que no lo sabías. Recibirás también muchos azotes. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Porque mientras más te dan, pues más tú tienes que devolver para atrás. Y al que mucho se le confió, más se le va a exigir. Por tanto, por eso es que mucha gente huye de los puestos de autoridad, huye del servicio, porque mientras más el Señor te da, pues más cuenta tú tendrás que rendir. Porque cuando tú estás puesto adelante, tú tienes gente a la que tienes que cuidar, proteger y llevar a Dios. Y si esas personas se te pierden por tu descuido, se te va a pedir cuenta también de ellos. Por eso, al que mucho se le dio, al que mucho se le confió, mucho se le va a pedir y mucho se le va a exigir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre,